Elon Musk y Cathie Wood, que hablaban del tema de la inflación. ¿Es una solución bajar los tipos? Digo, no, te has metido en una dinámica de que llegas tarde a todos los problemas. Quiero irme por aquí a lo que estaban diciendo por el chat también, y preguntaba Leoto Mario si es casualidad que Rusia y China estén acumulando oro a la vez que crean su divisa respaldada por oro. ¿Qué te parece todos estos movimientos? Bueno, yo creo que hay una gran apuesta a medio y largo plazo sobre si el dólar perderá su papel de moneda refugio o esa moneda en la que se hacen la mayoría de las transacciones económicas en el mundo, ¿no? Y es un movimiento probablemente que lleva muchísimos años hasta que finalmente se produce ese cambio en favor de otra divisa. El problema hasta ahora es que no había ninguna divisa que realmente pudiese tomar el relevo del dólar con cierta eficacia, ¿no? Y lo vemos porque el proyecto del euro genera, pues cada vez que hay una crisis, muchas dudas. En 2011 y 2012 se hablaba de la desaparición del euro como tal, la vuelta a la peseta, a la lira, al franco francés, etcétera. Con lo cual el euro no parece que sea la moneda que pueda sustituir al dólar, ni la libra, ni el yen, y al final te pones a descartar una tras otra y casi te quedas con el tuerto en el mundo de los ciegos, ¿no? El dólar es como decir, bueno, pues la menos mala. Tiene una alternativa el yuan, si realmente China llegase a sobrepasar como potencia económica del mundo a finales de esta década a Estados Unidos. El problema del yuan es que ni siquiera está fluctuando libremente, sino que está controlado por el propio régimen chino, ¿no? Determina qué variación porcentual puede tener cada día. Entonces, no tiene las condiciones necesarias. Otra cosa es que a lo largo de los próximos años se libere esos límites y dejes que el yuan se aprecie probablemente donde debería apreciarse si es que China acaba sobrepasando a Estados Unidos como primera potencia mundial en términos de crecimiento económico. A mí la divisa digital en sí misma, la que emiten los bancos centrales, me parece una tomadura de pelo. ¿Por qué? Pues porque no soluciona ninguno de Es los centralismo, problemas es igual, es lo mismo. actuales, claro. Es decir, estamos asqueados de la pérdida de capacidad adquisitiva que tiene el dinero fiat, ¿no? Y dices, vale, ¿por qué? Digo, pues porque emites una cantidad de moneda brutal sin un respaldo físico. Puedes emitir o puedes utilizar el oro como respaldo físico a una moneda actualmente. Dices, hombre, es muy complicado porque el oro tendría que valer muchísimo más en términos de precio para poder sostener una moneda fiat en este momento, ¿no? Con lo cual, es un movimiento que creo que va a ser difícil que se dé. Pero por otro lado, el dinero digital o la famosa criptomoneda oficial, ¿no? de los bancos centrales, en el fondo dices, vas a seguir aumentando la base monetaria, lo único que va a cambiar es que vas a tener un control exhaustivo de lo que yo hago. Es decir, si yo me voy al banco, a un cajero, saco 100 euros y luego me voy a una tienda y me compro 4 chorradas que me gusten y pago con mi dinero y no pido ticket ni pido nada, saben que he sacado 100 euros, pero no saben qué he hecho con ellos, ¿no? En la medida en que estamos controlando cada vez más el uso del dinero físico, hace 30 años tú podías sacar el dinero que querías de tu cuenta corriente, podías llevártelo al extranjero, podías pagar lo que te apetecía en efectivo. Ahora tú tienes un límite a lo que puedes pagar en efectivo, tú tienes un límite a lo que puedes sacar al extranjero sin declarar, tú tienes un límite incluso de lo que puedes sacar del banco. Cuando entra dinero en tu cuenta tienes que decir si es a partir de cierta cantidad de dónde viene. Lo último que te hace falta ahora es que desaparezca el dinero físico y se sustituya por dinero digital, ¿no? Que es a lo que vamos. Habrá un momento, mis hijos, por ejemplo, ya no llevan prácticamente nunca dinero encima, porque al final dicen, pago con el teléfono, pago con el móvil, pago con el reloj, me hago un bizum. Digo, sí, claro, estás entrando en el mundo digital de lleno, pero es que puede ir a más. Y en algunos países ya se ve que no se utiliza prácticamente dinero físico. Digo, en ese momento van a saber todo, van a saber dónde lo ganas, cuándo lo sacas, en qué lo gastas. Y van a tener un control absoluto del uso que haces tú de la moneda, más que ahora incluso. Y encima van a controlar qué cantidad hay y a qué ritmo quieren que se deprecie. Entonces, cuando la gente me dice, el dinero virtual o la moneda virtual que quiere sacar China o que está sacando China o que quiere sacar el BCE dentro de unos años, digo, es simplemente más control, no soluciona ninguna de las trabas ni de los problemas a los que nos enfrentamos. Eso para un régimen comunista es fantástico, claro, tener un control todavía mayúsculo de su población. O sea, va acorde a lo que es China, ¿no? Esa dualidad entre el capitalismo y el comunismo, ¿no? Que tienen ellos. Pero incluso los países capitalistas yo creo que estamos dando un paso atrás brutal en el concepto de capitalismo. El capitalismo es darwiniano, es salvaje, es el mejor triunfa y se forra, el que lo hace mal
quiebra. Ese es el concepto del capitalismo. Y el que tiene un modelo de negocio que no es viable, se va al garete y es sustituido por otros emprendedores que tienen una idea de negocio más rentable, ¿no? Y algunos triunfan mucho, otros triunfan menos. Pero ese es el modelo, es un modelo de evolución. Y dices, ya, pero la parte social es muy dura, porque al que le va mal, dices, sí, claro, evidentemente, ese tío lo destrozas. Ahora no estamos en un modelo capitalista como teníamos antes, ahora estamos en un modelo capitalista para la ganancia y socialista para las Para la pérdidas. pérdida. Es decir, cuando llega una crisis, no decimos, pues el 10% del tejido empresarial va a quebrar y el paro se va a ir al 15% y va a haber una parte de la población enorme que va a sufrir gran pobreza. No, ahora lo que decimos es, voy a abrir la lata del endeudamiento para financiar cualquier problema que surja en el mercado para que ni la población más necesitada, ni los que no son población necesitada. En Estados Unidos mandaban dinero a parejas que ganaban hasta 180.000 euros al año. Eso no es gente necesitada. Y les has estado mandando dinero todas las semanas. Con lo cual dices, ¿qué es lo que has hecho? Digo, has subvencionado el problema y lo has hecho con las aerolíneas y lo has hecho con las petroleras y lo hiciste anteriormente con los bancos. Es decir, cuando llega el desastre, sacas el talonario y lo arreglas. Ahora, cuando las cosas van bien, permites que las empresas punteras tengan CEOs que ganan millones de dólares. Permites que la riqueza, el 1% de la riqueza del mundo se concentre, o sea, que el 1% de los más ricos tengan el 50% de toda la riqueza del mundo. Con lo cual dices, sí, parece un sistema capitalista, pero sin el downside, sin el riesgo por abajo. Pero lo que no entiende la población es que cuando tú financias el rescate de todo lo otro, lo haces con dinero público, un dinero que no hay y que lo sacas del endeudamiento, un endeudamiento que pagamos todos. Sí, Con lo cual, está quebrado ese modelo. En realidad hay que buscar claro, no es un modelo capitalista, es Mm. capitalista para el beneficio y socialista para la pérdida. Es el peor de los mundos, en mi parecer. Y es en lo que hemos ido fomentando el modelo económico en el que vivimos prácticamente desde el colapso de la banca en el año 2008. Ahí fue el punto de inflexión y desde entonces lo único que hemos hecho es doblar la apuesta. Cada vez que ha habido un problema hemos sacado más dinero y lo hemos puesto sobre la mesa. Eso no es la solución, pero es lo que hacemos. Oye, Pablo, dos temas para cerrar. Sé que estáis preguntando por aquí, pero en la próxima ya espero poder abordar las preguntas que tengáis la próxima vez que Pablo se pase por aquí. Una de ellas es, no sé, bueno, estarás al tanto de este debate tan manido que hay ahora en el fin tweet entre Elon Musk y Cathie Wood, que hablaban del tema de la inflación. Estás al día de esto y ellos hablaban de que hay presiones deflacionarias dentro de ese hilo de Twitter en el que se contestaban el uno al otro y que la Reserva Federal tendría que bajar tipos 0,25 en vez de subirlos 0,75, que se van a pasar de frenada y que nos van a meter en una gran crisis enorme porque ya hay factores que van a hacer caer la inflación. Claro, ¿tú crees que porque precisamente están en un sector muy growth, muy tecnológico, muy sensible a esa subida de tipos, lanzan estos mensajes? ¿O cuál crees que es la intención al final que tienen detrás? No, yo creo que tienen razón, yo creo que se están pasando de frenada. El problema es que tú has entrado a 200 por hora en una curva de 60 y entonces llega un momento en que estás dentro de la curva, ves el borde de la cuneta y dices, tengo que pegar un volantazo sí o sí. Cuando pegas el volantazo, el coche se cruza y a lo mejor Elon Musk y Cathie Wood son Alonso o Carlos Sainz. Y Carlos Sainz te mira el coche en ese momento y te dice, ¡buah! Le has pegado tal volantazo que ya puedes ir haciendo contravolante en el sentido contrario porque te vas a pegar vas a hacer un trompo, ¿eh? Y dices, sí, si no digo que no, pero el problema no nace ahí, el problema es que he entrado a 200 en una curva de 60, con lo cual llevo dando volantazos dentro de la curva, ni se sabe. Y di el volantazo con el QE ilimitado y los tipos en negativo para luchar contra la recesión y los efectos de la recesión, y después el siguiente volantazo es porque no he visto la inflación. Y estaba diciendo que era transitoria cuando de transitoria no tenía nada. Y ahora he tenido que pegar el volantazo en sentido contrario. Y te están diciendo, el coche no va bien. Digo, no, ya sé que no va bien. Evidentemente que no va bien. Entonces, ¿es una solución bajar los tipos? Digo, no, te has metido en una dinámica de que llegas tarde a todos los problemas. Sobre reaccionas ante el problema presente, porque además tiene una carga social ya, incluso no política, sino social, de no puedo permitirme que se me vea que no lucho contra el problema actual, aunque sea muy consciente de que luego viene un problema gordísimo detrás, que es la recesión. Y dices, ¿qué hacen ellos? Dicen, tú de momento contravolantea y dices, ya, pero es que luego me voy y dices, no te preocupes, ya bajaremos los tipos, ¿no? Es un poco lo que va a pasar. Y dices, pero bueno, esto es un disparate. Y dices, ya, pero es que cuando empiezas mal,
es muy difícil luego centrar el vehículo. Y dices, ¿tienen razón? Digo, sí, yo también creo que la inflación va a remitir, claro que sí. Se arreglarán los cuellos de botella. Otra cosa es hasta dónde llegue la inflación, porque yo soy de la opinión de que no vamos a ver inflación fácilmente por debajo del 2% otra vez. Puede haber momentáneamente una caída, pero no hay la globalización que había antes y era un factor fundamental para que hubiese inflaciones tan bajas. Con lo cual, digo, el futuro, dices, ¿se están pasando? Sí, claro, y se van a pasar más. ¿Vamos a tener una recesión de caballo en 2023? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a tenerla. ¿Y qué va a pasar entonces? Digo, pues va a depender de dónde haya caído la inflación, básicamente. Entonces, el mensaje o el guante yo lo acepto. Digo, sí, es verdad, sí, está mal hecho. Digo, sí. Pero el problema viene de mucho antes. Viene del año 2020, incluso de 2018. De 2017. ¿Qué diablos hacía Estados Unidos bajando impuestos en 2017? Salvo por el ego estúpido de Trump y el ánimo de ganar apoyo electoral. Si la economía no necesitaba una bajada de impuestos. Lo que generó fue una burbuja brutal, nada más, que obligó a la Fed a ser más agresiva en 2018 y provocar otro problema que luego tuvo que solucionar metiendo más estímulo hasta que llegó el COVID, luego metió mucho más. Son errores, es un error tras un error. Con lo cual dices, bueno, sí, yo soy consciente de que lo de ahora probablemente es sobre reacción y que va a haber más. Y que luego pagaremos el pato de lo que estamos haciendo hoy. Claro, es que a ver, lo que dices, yo creo que el diagnóstico lo tienen claro, ¿no? No, nos van a meter en una recesión grave, deflación, efectivamente es que vamos a eso, pero es que si no subes tipos ahora mismo, sigues con esa espiral. Si a una cosa buena está haciendo ahora la Reserva Federal y Powell, y lo hemos hablado en otras ocasiones, Pablo, es que parece que ahora sí miran a la curva como hay que mirarla, o por lo menos intentan decir más la verdad, ¿no? O verdades a medias. Antes no eran ni verdades, ¿no? Entonces, mira, yo el titular que suelo decir muchas veces cuando me entrevistan es que la Fed no va a cometer el error de la otra vez, va a cometer otro nuevo. Es decir, el error de no controlar la inflación no pueden permitirse errar en ese punto. A cambio, van a cometer el otro error. El otro error es que dentro de un año a lo mejor les oyes decir es que era necesario hacer lo que hicimos para controlar la inflación y que no se convirtiese en un problema más grande en el futuro. Y sabemos que a raíz de esa lucha pues hemos tenido una crisis económica de caballo.